Seguimos en Cosechas y Negocios ahora con Guillermo Rosenbursel, economista, investigador del CONICET, profesor de las universidades de Buenos Aires y de San Martín. Guillermo, buenas noches, gracias por venir al programa. ¿Qué tal? Buenas noches. Guillermo, hablábamos en el principio, en la introducción de la situación, de la crisis, cómo Brasil está un poco más preocupado, cómo no hay blindaje posible. ¿Vos estás de acuerdo con esto? ¿Qué análisis haces? Sí, me parece que para la Argentina el mundo, como para Brasil también, se presenta menos favorable que en el pasado. El rasgo principal yo diría que es la imprevisibilidad sobre qué va a pasar a nivel internacional, pero ciertamente el 2012 va a ser un año como mínimo de desaceleración. Creo que macroeconómicamente tanto Argentina como Brasil enfrentan dos problemas semejantes, un problema cambiario y un problema fiscal. Por distintas razones el problema fiscal y por distintos mecanismos el problema cambiario. La diferencia no menor es que Brasil tiene disponible la posibilidad de devaluar el tipo de cambio, mientras que para Argentina devaluar el tipo de cambio es mucho más problemático porque la tasa de inflación está en ritmos peligrosos y intentar mover el tipo de cambio nominal en la Argentina significaría acelerar la inflación y tener poca ganancia en términos de mejora de la competitividad. Por lo tanto, lo que pase en Brasil desde el punto de vista de la desaceleración económica que puede producirse en Brasil y lo que pase con la mejora del tipo de cambio real del real, nos van a afectar adversamente. Hay una pregunta que siempre quise hacer, nunca tuve una respuesta, pero no por la calidad del entrevistado, sino por mi deficiencia intelectiva, ¿no? Digamos, para entender. Ahora, ¿cómo es que no se termina de aprender de estas? Porque son situaciones que se repiten, ¿no? En economía se hablan de ciclos y los ciclos se repiten. Argentina y Brasil han tenido una historia de sociedad importante a nivel comercial, económico, y nunca han logrado una convergencia a nivel de cambio y demás. ¿Cómo es que no se logra aprender y siempre se cae? Me parece que no es tanto un problema de aprendizaje, sino de intereses. Yo creo que, si bien es cierto que a largo plazo la asociación beneficia a ambas economías, los ajustes que hay que hacer en el corto plazo afectan a sectores que tienen intereses muy poderosos y capacidad de reacción y de respuesta muy fuerte. El caso, para no hablar de Brasil y no meterme en otro país, el caso de algunos sectores industriales argentinos que son muy poco competitivos, que aún con tipos de cambio muy favorables tienen una perspectiva adversa, pero que sin embargo generan o mantienen ciertos niveles de empleo importantes. Claro. Y tienen capacidad de movilizar a trabajadores y a empresarios para protegerse de distinta manera. Es un ejemplo relevante. Digamos, si uno consiguiera tener un horizonte en el que esos trabajadores pudieran reciclarse a otras actividades, si los mismos empresarios tuvieran tiempo, financiamiento para reconvertirse o migrar a otras actividades, el problema no sería tan serio. Pero este tiempo de reconversión que un industrial necesitaría, digamos, y de protección que necesitaría para reconvertirse, ¿no? 8 años es un tiempo prudencial, los 8 años que tuvo. Sí, lo que pasa es que no... ¿Cambió la matriz productiva? Yo diría que no hubo políticas, digamos, las políticas del gobierno tendieron a reforzar la matriz productiva preexistente. Sin crédito como para... Claro, no hubo ni crédito ni políticas orientadas a la reconversión. Yo diría que más bien el gobierno, a través de distintas medidas de protección, primero a través de un tipo de cambio real muy súper competitivo, más competitivo de lo necesario, y cuando eso se fue agotando a través de medidas arancelarias y no arancelarias protectivas, ha hecho resurgir y ha mantenido la vieja estructura industrial sustitutiva de importaciones. Me parece que el desafío es progresivamente no destruir sin construir nada, pero ir reasignando recursos a actividades que generan valor agregado en las cuales podemos ser competitivos a largo plazo. Guillermo, se está empezando a hablar de tipo de cambio diferencial según sectores.
Esto en la Argentina cuando se aplicó fracasó, sí, yo creo ¿no? O que cuando se intentó aplicar algo parecido. ¿Es posible todo es posible utilizarlo en la dimensión desconocida? Todo es posible y sus efectos inmediatos pueden dar un cierto respiro al gobierno, pero efectivamente, como vos decís, creo que no es una medida sostenible a mediano o largo plazo. Esos diferenciales generan arbitraje, generan especulación, generan diferencias entre el dólar controlado y el dólar libre, y finalmente fugas de divisas. Sí, no hay conducta, no hay conducta como para instrumentar una... No. Y hablando de conducta, digamos, de alguna manera el gobierno logró la erradicación de industrias o de inversiones, tal vez no por la vía tradicional que es alentar la erradicación, sino por acogotar la importación, ¿no? Hay casos incluso en maquinaria agrícola, ¿no? Esta semana también hubo una noticia al respecto. Exactamente. Se cierran las importaciones a cambio de erradicarse y exportar, o el 1 a 1. ¿Esto cómo se come, digamos? Realmente yo creo que se come como pan para hoy y hambre para mañana. Francamente, yo tengo un ejemplo del reciente, que no tiene que ver con el campo, pero que es ilustrativo. BlackBerry tuvo también esta situación, no podía importar, para la empresa es un mercado muy importante desde el punto de vista de su crecimiento, y sustituyó una inversión que el gobierno no le autorizaba, vaya a saber por qué razones, posiblemente porque no favorecía a aquellos empresarios que el gobierno busca favorecer. Era una planta para armar celulares cerca de Seiza y para cubrir la oferta de Brasil, de Argentina y de varios países del Cono Sur. Imagínate lo que era un volumen muy importante. Y finalmente la empresa tuvo que aceptar asociarse con un empresario nacional y armar teléfonos celulares en Ushuaia, con la protección que vos señalás, con el costo para el país adicional. Nadie ve el flete de Ushuaia a Buenos Aires. Bueno, justamente. El consumo está en Buenos Aires, no está en Ushuaia. Está bien, por eso ellos querían instalarse justamente. BlackBerry o los teléfonos celulares en general tiene un tema de logística muy importante, claro. y el transporte se hace en avión. Claro. Entonces estar cerca de Seiza era fundamental para abastecer los mercados internacionales región. Y además, como vos decís, está cerca de Buenos Aires. En 30 segundos que nos quedan, Guillermo, ¿vos crees que así como vinieron alentadas por la protección y el cierre a las importaciones, cuando cambie el signo político, si es que cambia, ¿no? Tal vez no cambie y tal vez tenemos tipo de signo por un buen tiempo, se van a, así como llegaron, se van a ir? Yo no diría que se van a ir, el asunto es que son por ahora, y en este contexto, inversiones oportunistas, digamos, claro, para un tamaño de mercado que si no mira hacia afuera, finalmente se acota, digamos, ¿no es cierto? Guillermo Rosenburser, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias, Guillermo. Cristian, nos vemos el miércoles que viene. El próximo miércoles. Te veo mañana en la cola del Abasto para ver cine escandinavo. Pero por supuesto. Chao, muchas gracias. Chao.